Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos el contacto con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político. Hoy el tema, los partidos políticos. ¿Nuevos partidos? Es una pregunta, porque pues Encuentro Social ahora se va a llamar Encuentro Solidario y nada más. Y van a buscar solos, porque no pueden hacerlo en alianzas, tienen que buscar el 3% de la votación federal para validarse como partido político y entonces sí después poder llevar a cabo sus alianzas acostumbradas. La tuvo en su momento con el PAN, ahora la está teniendo en los hechos con Morena y con la izquierda, en fin. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu análisis del tema de México Libre, al que le niegan el registro por estas circunstancias que tienen que ver con no haber comprobado el 8.1% de las aportaciones que hicieron los simpatizantes de Margarita Zavala y Felipe Calderón, finalmente, que son las cabezas de esta asociación todavía, que no llegó a ser partido ni llegará a ser partido todavía? Mira, Pepe, antes de contestarte lo que preguntas, quisiera hacer una reflexión global. El ambiente político está contaminado, está estigmatizado, está tóxico. El presidente de la República ha contribuido en buena medida a que la gente lea ciertas decisiones de las autoridades como que estás a favor o estás en contra, con la 4T, en contra de la 4T, conservador, no conservador. Y todo lo que está ocurriendo en la política se está leyendo de esta forma. En el caso de México Libre, desde hace varios meses, en redes sociales se empezó a acusar al INE de que darle el registro a México Libre sería un fraude. E incluso se empezó a pedir la renuncia de Lorenzo Córdoba. Y ya ha habido una campaña muy fuerte en ese sentido. Primer tema que quiero decir. Segundo tema. Creo que para términos de oposición, claramente el hecho de que no haya partidos nuevos puede ser algo benéfico en términos de la competencia electoral del próximo año, porque claramente si México Libre, por ejemplo, finalmente existiera, pues claramente va a ocurrir que el Partido Acción Nacional será menos competitivo porque le va a quitar un pedazo de su clientela. Eso es una consideración política que muchos han hablado de eso en los últimos días y entonces algunos dicen, qué bueno que México Libre no obtenga el registro porque así la oposición va a ser más competitiva. Esa es una consideración. Yo creo que efectivamente el PAN va a ser más competitivo si no existe finalmente México Libre. Pero esas son consideraciones de estigma y políticas. Tu pregunta es una pregunta de estricto derecho. Y cuando uno lee los argumentos que dieron los consejeros que votaron en contra de darle el registro a México Libre, no encuentro sustancia, no encuentro consistencia y no encuentro que esté apegada a derecho. Creo primero que el hecho de que dos consejeros hayan cambiado su voto del jueves a viernes, sin una explicación clara, convincente de por qué lo hicieron, genera una enorme duda. Segundo tema, el hecho de que hayan usado un criterio que no se había usado anteriormente, de que cualquier aportación no identificada del 8% o menos debe ser causal, de 5% o menos, de mayor a 5% debe ser causal para negar el registro, es un criterio que no existía. De hecho, a otras agrupaciones políticas que buscaban ser partido les establecieron un umbral del 20% y a México Libre fue del 5%. Y tercero, el tema más importante, el hecho de definir que había 1.2 millones de aportaciones no identificadas. De la información que yo he leído, y reitero, de la información que yo he leído, lo que se deriva es que esas aportaciones son de gente de carne y hueso, son como 30 o 40 aportaciones de personas que dieron entre 10,000 pesos y 70 o 80 mil pesos, y que debido a la plataforma que usaron, Clip, solamente se reportaron los últimos 4 dígitos, pero si se buscaba obtener información, se pudo haber obtenido. De tal forma que a mí me parece, Pepe, que cuando esto llega al Tribunal Electoral, si el Tribunal Electoral toma una decisión en estricto derecho, pide información, rastrea las cuentas, pide información a la Comisión Bancaria, lo más probable es que se revierta la decisión del INE y se le otorgue el registro a este partido político.
Ahora, ¿qué te pareció la reacción del presidente de la República al día siguiente, cuando el viernes ya muy tarde, cerca de las 11 de la noche, le niega el Consejo General del Instituto Electoral, le niega a México Libre el registro? Al día siguiente el presidente, desde su finca allá en Palenque, dice lero lero. Me parece terrible, me parece parte de este ambiente tóxico que el presidente está gestando en este y en otros temas. A mí me parece muy lamentable que un presidente de la República salga a decir que esto es un triunfo del pueblo. Me parece pésima señal que salga a decir que es un triunfo de la opinión pública, porque además, obviamente nunca le va a reconocer al INE nada. Simplemente dijo, pues al INE no le quedaba de otra. Y luego soltó una amenaza implícita al decir, imagínense lo que hubiese pasado si le dan el registro. Se los comen vivos. Entonces el presidente está realmente politizando y está dando señales para que las autoridades tomen decisiones con base en criterios políticos. Y eso es gravísimo. Imagínate entonces que si, como dijeron muchos seguidores de la 4T, porque este mensaje del presidente fue repetido por muchos, se trata de un triunfo del pueblo de México, movilicémonos. Y algunos de ellos dijeron que había que movilizarse para que en el Tribunal Electoral no fueran a cambiar la jugada. Entonces, bueno, pues entonces hay que movilizar a la opinión pública para que cada vez que haya un fallo relevante en la Corte, en la Suprema Corte, vayamos todos y que sea la opinión pública y el pueblo el que imparta justicia. Eso es gravísimo, gravísimo. Entonces, me parece que eso es terrible y me parece además, creo yo, que bueno, o sea, finalmente políticamente hablando a López Obrador lo que le convendría es que no hubiese México Libre. Le convendría que sí hubiese México Libre porque va a fragmentar más el voto de la oposición. Pero da la impresión de que al presidente le gana más su estómago. Me parece que el mensaje político es terrible. Creo que lo que debiésemos estar festejando es que todas las decisiones de las autoridades se basan en derechos, se basan en criterios, se basan en reglas, en leyes, pero esta decisión de los partidos políticos me parece que genera enorme cuestionamiento sobre cómo decidió el INE y me parece que la respuesta del presidente es peor todavía. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre, contar con tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.